No podía imaginarme que cuando trabajaba en Francia y Bélgica, que existían países donde vivían jóvenes con diabetes tipo 1 y que no tenían toda la estructura hospitalaria o médica para poder acompañar a las familias a lo largo del camino, que no es fácil, es difícil. Entonces ya era una primera etapa de que, ¿qué hago acá? Si allá tenemos todo y acá no tenemos nada, ¿cómo hacer para que tengan el mismo derecho como un pequeño francés, belga o suiza de poder vivir normalmente con su diabetes y poder tener todos los recursos para poder hacerlo? Cualquier sea el recurso personal, profesional y también material. Entonces la ausencia de recursos, eso te refuerza en el verdadero, el indispensable. No se puede hacer nada, pero en todo caso tenemos que hacer eso y eso. Aquí estamos en un país de contradicciones, donde hay lugares donde tenemos todo, hasta lo mismo que en Europa, y otros lugares donde no tenemos nada. Y donde estoy, no tenemos nada. Al menos no estamos perdidos en lo técnico. Estamos mucho más cerca de la relación humana entre el profesional y la familia. Y estamos mucho más cercanos de la tierra. Aquí la tierra se mueve siempre. Ella nos hace recordar que está viva. Y también porque estamos más cercanos de los espíritus de la naturaleza. Aquí hay ritos. Antes de construirse una casa tenemos que pedir permiso a los guardianes de las montañas para tener la autorización de construir y de vivir aquí. La cordillera, Está justo del otro lado y cuando nieva está toda blanca, alta de 4.000 metros. Para mí, levantarme por la mañana y ver la cordillera, por eso sé por qué estoy en Chile. El azar hizo que cuando llegué aquí encontré a algunas familias que tenían un joven con diabetes tipo 1 y de a poco me enteré que había 80 en el valle y que no tenían a nadie como profesional capaz de ayudarles. Ellas mismas me dijeron, pero Julie, no puede ser que tengamos a alguien como tú que sepa tanto y que no pueda cuidarnos. Y eso ha sido mi motor para ponerme a reestudiar toda la medicina español, para pasar los exámenes aquí, ser reconocida como médico general y poder empezar a cuidarlos oficialmente. Porque hasta este momento lo hacía a través de talleres educativos gratuitos. Fue un largo camino, pero todos los lindos caminos son largos, ¿no? Desde que te conozco y que he empezado en educación terapéutica, es un camino largo y nunca parará. pero es increíble actualmente en el área de la educación terapéutica. No se trata de acompañamiento, sino de una exageración de informaciones. Y tú reilustras el elemento de base. Para hacer entender al otro hay que acompañarle. En la palabra acompañar hay la palabra pan, a compartir. Aquí estamos en el campo y la mayoría de los padres no han podido estudiar. Los niños van a la escuela del pueblo, entonces dar muchas informaciones no es factible. La primera cosa que me di cuenta al llegar aquí era que las familias estaban maltratadas. Maltratadas en el sentido que se había hecho el diagnóstico de diabetes tipo 1, que es para mí una enfermedad de país rico, ya que es caro tener un buen tratamiento, un buen seguimiento. Aquí se le da el tratamiento, pero nadie le da informaciones, ni los educa. Entonces las familias tienen el tratamiento en sí, hacen todo lo que pueden al inyectar la insulina a su hijo, pero sin saber nada. Entonces, la primera cosa que me enteré era que las familias necesitaban que alguien le cuidara, las abrazara y que les dijera que ya no estaban solas, que íbamos a avanzar juntos. Después se entregaron las informaciones, de a poquito, porque me ha dado cuenta que no es fácil para ella integrar todas esas informaciones medicales, porque ese mundo no tiene nada que ver con el suyo. Entonces, la pedagogía terapéutica es un acompañamiento, no es una información. No,
Es verdad que todas las familias tienen mi número de teléfono, que sea su médico tratante o no, porque hay familias que no tienen los recursos para venir a mi consulta, aunque el precio sea más moderado. Pero hay familias para quienes es difícil tener este gasto suplementario. Tener recursos económicos no es una condición para tener un buen seguimiento de la diabetes de su hijo. Las familias me escriben a momentos clave, cuando tienen una duda sobre lo que hacer. A mí me toma solo 5 minutos para hablar con ella. ¿Cuáles son las opciones a las cuales ustedes han pensado? Porque la idea no es darle la respuesta, es seguir. Es muy lindo lo que dices, porque hay el médico en su papel de diagnóstico, en su formación, está seguro que es ese diagnóstico y no este. Y tienes que justificar todo. El proceso de identificación del diagnóstico, los diagnósticos diferenciales. Aquí es este mismo médico que se ha entrenado a hacer esos diagnósticos y esos diagnósticos diferenciales que se vuelve el índice de certitud. Cada minuto hay que elegir y finalmente los profesionales escriben sus prescripciones y dan el papel, pero después la persona se maneja sola. Y tomar una decisión es mucho más sutil, no se limita a si la glicemia es tanto, se inyecta tanto. También tiene que preguntar lo que va a comer, lo que va a hacer, si hubo algo que le emocionó, si todo va bien en casa, cómo está viviendo con su diabetes. Son muchas cosas que determinan realmente la dosis de insulina y eso no lo podemos hacer por ellos en el momento de la prescripción. Las familias tienen mucho más criterio para tomar la decisión de una dosis que un médico durante su consulta cuando escribe su receta. Cuando me describías el modo de funcionamiento medical clásico, me decías que en Chile hay equipamiento técnico científico de excelencia, pero que de alguna manera los médicos no se atreven a tocar el cuerpo de sus pacientes. No es evidente porque no se enseña a hacer eso. Sí se enseña, como tú lo decías, a hacer diagnósticos, se enseña a pedir el buen examen, se enseña mucho, pero poco al nivel clínico relacional. Sí saben examinar, pero para identificar un síntoma. Pero un médico no va a tocar a un paciente para decirle, estoy aquí, ¿cómo está? Lo bueno es que en la universidad donde trabajo para formar a jóvenes médicos, se está trabajando mucho con psicólogos para que sepan y puedan anunciar un diagnóstico difícil. Pero también estamos trabajando con SISQ a través de las herramientas del clown, del payaso, para que puedan mirar al otro en los ojos, puedan tocarlo, poder conocer también que el profesional es vulnerable, tiene emociones, no es un robot. El problema es que en medicina se enseña que las emociones no se tienen que expresar, tenemos que reprimirlas. Pero en un momento dado el volcán entra en erupción porque ya no se puede guardar tantas emociones. Porque duele. Cuando no logramos curar a un paciente, duele. Cuando vemos a una persona que no está bien, tenemos rabia también cuando el tratamiento no funciona o cuando la persona no engancha. Y que este camino lo llevará a complicaciones. Pero también estamos felices cuando funciona. Yo estoy muy feliz de poder felicitar a las familias. Chile es un país muy solidario, sobre todo los más pobres. Esa solidaridad me impresiona porque en Europa siento que hemos perdido eso. Aquí, si alguien lo necesita, aquí la medicina se tiene que pagar. Entonces, si alguien necesita realizar, por ejemplo, una quimioterapia, la comunidad empieza a organizar bingo, rifa, comida compartidas para poder ayudar a pagar la quimio. Pero en el caso de la diabetes, las familias estaban muy aisladas. No se comunicaban entre ellas. Tenía gran necesidad de encontrarse para darse cuenta que vivían lo mismo, que estaban en la misma situación. Los niños también necesitan compartir entre ellos, aprender, necesidades de estar en una gran familia donde no se necesita explicar a los demás lo que está pasando. Aquí vemos un poco más allá, una reserva de fardos de paja cubiertas por una tela azul. Tú propones crear un tipo de campamento donde las familias podrían venir con sus hijos y encontrarse de una manera muy suave y natural, si se puede decir así. ¿Por qué no hacerlo en la naturaleza, donde vivimos todos y compartir, cocinar, comer juntos?
Todo esto son momentos de la vida cotidiana donde interviene el manejo de la diabetes, sin que sea un curso donde cada uno viene a tomar nota, porque finalmente uno aprende más haciendo juntos. Que si yo le digo, tienen que hacer así, y cuando vuelven a casa ni se acuerdan cómo se hace o no conocen el ingrediente, por ejemplo. Es mucho más fácil compartir. No soy yo la que hablo, hablamos todos juntos. Es verdad que estoy muy apegada a todas esas familias porque reconozco toda la energía y la fuerza que ponen en el manejo que no es fácil. Tienen acceso a la insulina gratuita, gracias a una decisión del gobierno hace 10 años de ofrecer la insulina a las personas con diabetes. Pero según yo, la insulina no es la clave. La clave es la educación. La clave es poder estar acompañado. La insulina, se puede tener insulina y tener una hemoglobina glicosilada a 18. No es la insulina que va a dar una buena calidad de vida, que le va a permitir poder hacer todo lo que quiere con su condición. La insulina ayuda en eso. Sin insulina se morirá, pero con insulina se puede morirse por las complicaciones también. Me había siempre preguntado por qué estaba fascinada como especialista por la medicina general, mucho más que por la hiperespecialización en un pequeño dominio selectivo de la diabetes o de la endocrinología. Y ahora tu camino lo ilustra, pero ¿no es frustrante? No, nunca ha sido una frustración. Yo quería practicar la medicina a mi manera. Empecé medicina con una idea muy humana. Y mientras los 2 primeros años tuve un choque cultural entre mi cultura médica y la cultura de medicina. Mi madre es médico y siempre ha trabajado en nuestra casa. Entonces mi babysitter eran sus pacientes. Ella trabajaba en nuestro departamento y mientras ella trabajaba, yo estaba en las piernas de sus pacientes que me leían historias. Entonces yo tenía esa visión de la medicina muy humana, muy en el compartir. Entonces cuando empecé medicina y que me dijeron que en la medicina había el corazón, los riñones, yo no encontraba lo que vine a buscar en la medicina. Después tuve varias crisis, momentos difíciles. Y cuando decidí quedarme en medicina, era para hacer como yo lo quería, no como me la iba a enseñar. Desde ese momento construí mi propio camino en la medicina. Y entonces, en tu camino profesional, vas en la dirección de una plenitud ética, estética y terapéutica. Podemos decir que según yo hago mi trabajo. Aquí tengo realmente la sensación de estar en un equilibrio donde hago mi trabajo de médico. No me siento psicóloga, me siento médico. Hago adaptación de dosis, me aseguro que el nivel clínico y de la salud, que las personas están bien, hago los exámenes biológicos que necesitan, pero no hago solo eso, porque si no, hacer la misma consulta 20 veces seguidas me aburre. A mí me gusta que cada consulta sea diferente, sin saber lo que las personas traen como tema a trabajar. A veces vienen a la consulta, no tienen problema de dosis, sino problema de dinámica familiar, o el niño está más grande y le gustaría tener un poco más de autonomía. Las dosis de insulina están perfectas. Entonces, si vemos esa situación en un esquema biomédico, podríamos preguntarnos por qué se costea el precio de una consulta para abordar esos temas, ya que no voy a entregar una receta. Pero, sin embargo, hay otra necesidad en esta familia. La situación en esa familia es distinta. ¿Cómo la manejamos? Lo psicosocial es tan importante que evaluar la necesidad de insulina. ¿Cómo podrías pasar tu mensaje a jóvenes, colegas diabetólogos, que quieren entender mejor, pensando que entender más te hace mejor médico? Para mí, el desafío es introducir la educación terapéutica desde el principio de los estudios de medicina. Poder mostrar que la educación terapéutica no es algo técnico, es un aprendizaje de actitud.
cómo posicionarse con el otro. ¿Quién es el más importante? ¿Nosotros profesionales como nuestro ego o la vida del paciente? La persona que está al frente no es solo un diagnóstico. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cómo la podré ayudar con la medicina? Con mis conocimientos, ¿qué podré apoyarla para que pueda realizar lo que quiere hacer aunque esté enferma? En medicina nos forman, nos formatean a ser muy serios siempre. Y yo tengo amigos que no me entendían cuando yo tenía dificultades durante mis estudios. Es verdad que caí varias veces durante mis estudios de medicina y yo decía, no quiero ser seria, no quiero tener ese peso, esta responsabilidad tan importante. Y ahora, 15, 20 años después, son ellos que me escriben y me dicen, ahora te entendemos, porque nos enteramos en que nos fuimos encerrando. Y ahora estamos obligados de seguir haciendo, solo por el hecho de no haber compartido con la persona al frente. Pero es trágico. Es trágico. Entonces el reto es poder enseñar eso desde el principio para que los estudiantes puedan decir, sí, tengo que ser bueno, sí, tengo que ser técnico, pero la medicina no es solo eso. No vamos a salvar el mundo. Vamos a hacer que el mundo sea mejor, que las personas se sientan mejor, pero no haremos que la muerte no exista, porque todos moriremos un día. La muerte nunca ha sido el fracaso de la medicina. Pienso que los profesionales de la salud no tenemos que sentirnos solos. Yo no me siento sola. Cuando tuve momentos difíciles, pude llamarte. Llamé a las personas clave que son importantes para mí, porque sé que esas personas pueden apoyarme, pueden entender el proceso en lo cual estoy. Hay que hacer con otros, Tenemos que hacer con otros. con otras sensibilidades. Hay que poder mezclar, porque nunca sabemos quién vendrá a vernos.